Potenciar la producción de alimentos en cada uno de los ambientes, gracias al uso de las nuevas tecnologías, es la estrategia que lleva adelante en Arribeños el grupo Seibo, que selecciona la mejor genética, utiliza herramientas de agricultura de precisión, una nutrición balanceada pensando en el largo plazo y sobre todo dando sustentabilidad al sistema. Ricardo Falcioni comparte el manejo que llevan adelante en cada uno de los cultivos para lograr no solo rendimiento, sino también calidad. Con 3.000 hectáreas en producción en Arribeños, norte de la provincia de Buenos Aires, el Seibo Cereales logra los máximos rendimientos aplicando de manera precisa y equilibrada los nutrientes en cada cultivo. Desde el corazón de la zona núcleo, Ricardo Falcioni analiza la estrategia de fertilización para lograr rinde y calidad de manera estable en la rotación. Estamos en Arribeños, norte de la provincia de Buenos Aires, sobre un lote de cebada de la firma El Seibo Cereales, una empresa familiar de muchos años en la zona, y estamos en una de las zonas privilegiadas del país para producir. La cebada esta está producida para semilla, para maltería, todo lo que es norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Lo que se siembra en esa zona, la semilla sale de esta firma. La rotación nuestra es, diría, una rotación clásica del 33%. La firma trabaja alrededor de 3.000 hectáreas entre propio y alquilado y siempre vamos rotando cultivo de invierno, soja de segunda. Esos lotes pasan a maíz y sobre el maíz hacemos siempre soja de primera. Es una rotación clásica. Ricardo, ¿cuáles son los distintos ambientes productivos que se presentan aquí en la zona y cómo los definen para optimizar su manejo? Lo que trabaja la firma, digamos, tenemos dos tipos de ambientes totalmente distintos. Uno sería este, donde es muy parejo, donde los rendimientos son similares en todas las partes del lote, con lo cual se trabaja como un ambiente único. Y después tenemos una parte que es más arenosa, medanosa, hacia Arenales, hacia atrás de la ciudad de Arenales. Y en esa zona los cultivos de maíz los hacemos ambientados. Son maíces que se siembran diferidos y se ha hecho una ambientación en principio por altimetría del lote que responde a los mapas de rendimiento, exactamente lo que te dicen los mapas de rendimiento. Hemos ido ajustando después densidades, plantas de maíz, obviamente con eso hemos ajustado nutrición, que es importante, ¿no? Es decir, lo que es variable es densidad de maíz y fertilización nitrogenada. Lo que es fertilización con fósforo y azufre la dejamos estable para todo el lote igual, en función de que vamos a tener residuos que después lo van a aprovechar los cultivos posteriores. ¿Y qué les permitió la ambientación de estos lotes respecto no solo del manejo, sino también de la nutrición equilibrada? Nos posibilitó hacer maíz con muy buenos resultados en ambientes no muy buenos, que inclusive teníamos problemas con la producción de soja. Cuando teníamos algún déficit de precipitación, la soja en las lomas se secaba con las consiguientes pérdidas. Y cuando pasamos a maíz tuvimos realmente unos muy buenos rendimientos para esos lotes, lo cual nos animó, inclusive un segundo año, a hacer un ajuste. Lo hicimos con la gente de Nidera, con ambientación dirigido por ellos, y volvimos a tener un plus de rendimiento comparado con el primer año que hicimos. Este año le vuelvo a tocar a esos lotes maíces ambientados, así que esperemos tener el mismo resultado que los años anteriores. Y en base a los análisis que llevan adelante cada campaña de suelo o precampaña, ¿cómo ajustan la nutrición y a qué niveles? El diagnóstico de suelo básicamente es un análisis de suelo, los lotes de cultivo de invierno y los lotes que van para maíz se muestrean todos los años. Para soja de primera nos manejamos con el análisis del año anterior, básicamente por fósforo. Nosotros aplicamos en los cultivos de invierno lo que es fósforo y azufre, que es una mezcla que usamos, Proterra de Profértil, a la siembra, incorporado. Antes de eso, hacemos una parte de la urea, se le damos una parte del nitrógeno que va a tener el lote. Cuando juntamos los datos de nitrógeno anaeróbico, más las lecturas de los análisis de suelo, definimos cuánto más le vamos a agregar de urea a los cultivos de invierno. Tenemos precaución porque también trabajamos con cebada, donde la proteína es muy importante, y por eso necesitamos ajustar bien ese dato. Con los dos datos que tenemos, ajustamos bien. Este año ya tenemos franjas hechas de nitrógeno saturado para trabajar también con SPAD. Profértil viene y hacemos las mediciones con SPAD. Vamos en principio a probar qué pasa con esas dos maneras de ajustar nitrógeno en los cultivos de invierno.
Mantener la calidad y fertilidad del suelo cada cultivo es esencial para Falconi, que diseña en conjunto con Profertil una estrategia de nutrición eficiente y sustentable. Con Profertil nosotros hace muchos años que trabajamos en realidad. Empezamos primero trabajando con los elementos solos, sea fósforo por un lado, nitrógeno por otro con urea. Cuando a mí se me ocurrió empezar a hacer azufre, hablé con ellos para tener azufre, hasta que Profertil sacó sus mezclas, Proterra, y ahora trabajamos con esa. Básicamente, la diferencia entre las mezclas para soja y para las gramíneas, sea de verano e invierno, es que la de soja no tiene nitrógeno y la otra sí tiene 40% de fósforo, 7 de azufre y 5 de nitrógeno. A nosotros nos interesa básicamente lo que es azufre y fósforo en ese caso, porque después el nitrógeno se ajusta. Y para los cultivos de maíz y soja, pensando en la gruesa, ¿cuándo y cómo ajustan los niveles de nitrógeno? Los cultivos de verano reciben ahora, en este momento, una fertilización de fósforo y azufre previo análisis de suelo, lo que va a soja y maíz. Lo que va a soja ya se deja con esa fertilización, estamos trabajando con alrededor de 150 kilos esa mezcla, y lo que va a maíz, con los análisis de suelo, ajustamos lo que falta en el momento de la siembra, que lo incorporamos junto a la semilla. Por otro lado, manejamos nitrógeno, que también con el mismo sistema, análisis de suelo y nitrógeno anaeróbico, para ajustar las dosis. ¿Y cómo cuantifican en rendimiento y manejo los ajustes que llevan adelante en nutrición y en densidad? Nosotros venimos ajustando año tras año lo que es fertilización, básicamente nitrógeno, fósforo, azufre, bueno, zinc, ahora que empezaron a aparecer lotes con deficiencia, pero venimos ajustando básicamente nitrógeno y fósforo, que son dos fertilizantes fundamentales, que con el agua te explican a lo mejor más del 50% del rendimiento de un cultivo de verano, ¿no es cierto? Ya hace 2 campañas que venimos ajustando lo que te decía, densidad, y venimos ajustando nutrición, con muy buenos resultados. La última de maíz fue muy despareja porque tuvimos muchos problemas de falta de lluvia. Entonces tuvimos lotes muy buenos, de 13, 14 mil kilos, que estaban lindos, y rendimientos más bajos, no bajamos de 8 mil kilos. De cualquier manera, estamos ajustando y tenemos diferencias importantes de 1000 kilos por hectárea. Cuando el híbrido responde a un ajuste de densidad, esos rendimientos o esos plus los tenemos año tras año. La verdad que bien, acompañado obviamente de la nutrición, si no, no llegamos. Están haciendo multiplicación de semilla de cebada para maltería con las nuevas variedades. ¿Cómo logran la proteína que es demandada por la industria y qué ensayos están respaldando el ajuste de las mismas? La firma trabaja con cebada desde hace muchos años. Cuando aparecen todas las variedades nuevas, con una explosión de rendimiento, la proteína se fue al suelo. Eso hizo que nos dedicáramos a tratar de ver cómo se desarrollaba y cómo influía el aumento de nutrición, de nitrogenada básicamente, en los rendimientos y en la proteína con cebada. Ahí conté con el apoyo de Profertil para hacer los primeros ensayitos que eran muy básicos, donde íbamos poniendo cantidades crecientes de nitrógeno. Cuando cosechábamos mirábamos hasta dónde se hacía el plató y de ahí cuánto subía de proteína. Básico pero fundamental para empezar. Llevamos con Profertil y con INTA Pergamino un ensayo. Esta campaña va a ser 16 años de nutrición, trabajando con dosis de reposición y de aumento de fósforo, y tenemos unos resultados espectaculares, porque en realidad vos ves que a medida que pasan los años, la diferencia, las brechas entre los distintos tratamientos siguen aumentando, con niveles de reposición de fósforo. La verdad que está muy bueno y te marca un panorama de por qué deberíamos seguir fertilizando y regulando cantidades, no tirar fertilizante por tirar, sino con algo que te indique, es un análisis de suelo. Hoy tenemos tantas cosas para manejar que no necesitamos trabajar a ciega en realidad. Falconi analiza la relación costo-beneficio de implementar una nutrición equilibrada con visión a largo plazo en la rotación. Los cultivos acá en esta zona, sin nutrición, deberían andar en el 50% del rinde que estamos teniendo hoy. A nosotros nos pasó, 2000-2001 hubo inundaciones muy fuertes que estaba impedido ir por caminos rurales. Y nosotros teníamos sembrado un lote de maíz en un lote que no pudimos llegar nunca. O sea que ese lote de maíz, todo lo que tuvo fue a la siembra una dosis de fósforo, ni siquiera azufre. Nosotros en ese lote tuvimos 5.000 kilos, contra rendimiento de 10.000 kilos, que era un rendimiento habitual para ese momento, y la diferencia que tuvo
fue la fertilización. Con híbridos del año 2000. Si manejás la densidad de siembra y la nutrición, te quedás mirando para arriba esperando agua nada más, porque hiciste todo lo que vos tenés que hacer bien.